Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Quevedo y junto con mis compañeros Julián Estién Bello Cruz y Andrea Caterina López vamos a hablar de corrientes teológicas como el secularismo, el ateísmo y el agnosticismo. La palabra secular proviene del latín seculare, que significa siglo y mundo. De ahí que lo secular se refiere a la negación o exclusión de lo trascendente o sagrado, y se orienta a la eliminación de la influencia religiosa en el ámbito público. Por tanto, el secularismo también pretende la separación entre el Estado y la religión. Durante toda la Edad Media y también durante la Edad Moderna, el panorama político en Europa iba generalmente de la mano con lo religioso, dentro de una sociedad de tipo monárquico, de manera que gobernantes hacían cumplir sus normas de acuerdo a justificativos religiosos. El secularismo surge durante la Ilustración en Francia y Alemania, en el siglo XVIII, en el cual se buscaba el empleo de la razón para la búsqueda de la verdad, en lugar de por medio de la fe como se hacía antes. Es así como el secularismo surge en medio del humanismo renacentista, el racionalismo, el creciente poder de la influencia científica, la ruptura de estructuras tradicionales como la familia o la iglesia, el evolucionismo, entre otros. Con lo que Max Weber denominaría el secularismo como el desencantamiento del mundo moderno. En cuanto a los fundadores de esta corriente de pensamiento, George Hoblik fue uno de los primeros pensadores en acuñar el término secularismo, en 1851, definiendo lo secular como aquello que en esta vía podía ser controlado por la experiencia. Este pensador también plantearía el jingoísmo como corriente ideológica, la cual busca la expresión del nacionalismo por medio de la violencia. También destaca Barry Cosmin, que distingue entre secularismo débil y secularismo fuerte. El secularismo débil afirma la libertad de religión, estando libre de la imposición de alguna religión oficial o gubernamental sobre la gente, dentro de un Estado o de una sociedad que es neutra sobre los asuntos de la creencia espiritual. Por otro lado, el secularismo fuerte establece que las decisiones y actividades humanas, sobre todo políticas, deberían estar basadas en lo que se consideran pruebas y hechos antes que en creencias con alguna influencia religiosa. Algunos de los libros en relación con el secularismo son La realidad de la fe de Friedrich Gottgarten en 1959, El significado secular del Evangelio de Paul Van Buren en 1963, La ciudad secular de Harvey Cox en 1965 y El cristianismo secular de Ronald Gregor Smith en 1966. En conclusión, y como hemos visto, el secularismo no es una religión como tal, sino que en realidad se ha planteado desde un inicio como una ideología política que encuentra su razón en hechos como la libertad de culto, la divinización del hombre, la absolutización del Estado, la absolutización de la libertad y el racionalismo. Sin embargo, muchos lo toman como una creencia o incluso como un estilo de vida. Del secularismo surgen distintas formas en el que esta corriente ideológica se manifiesta, tales como lo pueden ser el ateísmo o el agnosticismo. Hoy hablaremos sobre el ateísmo. El ateísmo es la ausencia de la creencia en seres sobrenaturales, divinidades y deidades, negando su existencia. Su fundamento principal es negar la existencia de un Dios. Por su origen etimológico, ateo significa sin Dios. Esta palabra describe a aquellas personas que reniegan de los dioses, los cuales adoran la mayoría. Este pensamiento filosófico surgió entre el siglo V y VI a.C. en la antigua Grecia. Sin embargo, la primera vez que se escuchó abiertamente sobre esta corriente fue en el siglo XIX, donde Karl Marx, mediante escritos, dio a conocer la primera idea principal de esta filosofía. Aunque no se sabe quiénes fueron los fundadores originales de esta creencia, se cree que los primeros ateos fueron los primeros filósofos materialistas, como Anaxímenes, Anaximandro, Parménides y Heráclito, ya que estos siempre intentaban desacreditar las creencias de los dioses y mostrar un punto de vista materialista sin pensar en lo espiritual. El símbolo más difundido del ateísmo es una A estilizada. Sin embargo, existen muchas organizaciones ateístas y cada una tiene su propio símbolo, así que no hay una referencia universal. En Inglaterra hay un sitio en el que una comunidad se reúne los domingos, canta
y oyen a un líder y se dan la paz. Existen varios tipos de ateísmo. Unos niegan la existencia de un Dios o entidad divina. Otros no consideran su influencia. También se puede ejercer de manera institucional desde el Estado, tal y como veremos a continuación. Ateísmo fuerte o positivo. Niega de plano la existencia de cualquier Dios o entidad sobrenatural. Ateísmo débil o negativo. Es un tipo de ateísmo más flexible y más próximo al agnosticismo, ya que no niega de manera categórica la posibilidad de la existencia de dioses, sino que simplemente no cree en ellos. Ateísmo práctico o pragmático. No niega la existencia de Dios, pero excluye su influencia al momento de explicar fenómenos naturales. Ateísmo teórico. Se dedica a plantear argumentos que conforman la inexistencia de dioses o deidades. Ateísmo cristiano. El ateísmo cristiano o ateísmo de valores cristianos niega la existencia de Dios, pero practica las enseñanzas de Jesús. En este sentido, Jesús es tomado no como un ser divino, sino como una referencia de los valores que las personas deberían poner en práctica en su día a día. Y por último, ateísmo de Estado. Es cuando los estados están en contra de las instituciones religiosas o son directamente antirreligiosos. Un ejemplo fue la República Popular de Albania, que fue declarada estado ateo por el dictador Enver Hoxha entre 1967 y 1991. Las personas ateas poseen su propia razón del por qué seguir esta corriente, y al igual que nosotros tienen la libertad de poder creer en lo que consideran mejor. Agnosticismo. Origen del nombre del agnosticismo. Agnosticismo deriva del griego agnostos, que significa desconocido, y hace referencia a la postura de los agnósticos sobre el hecho que no es posible tener conocimiento total sobre ciertas cosas, especialmente en términos religiosos. Origen histórico del agnosticismo. Teoría idealista que afirma que el mundo es incognoscible y la razón humana limitada e incapaz de conocer nada más allá de las sensaciones. Fue elaborada en el siglo XVII por Hume y por Kant. ¿Qué es el agnosticismo? Es una corriente fundamental en el racionalismo y el empirismo. Esta postura tiene como idea principal el hecho de que los seres humanos no poseemos la capacidad para conocer o descifrar cosas trascendentes. Autores del agnosticismo. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. David Hume, 1711 a 1776. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Se esforzó por crear una ciencia naturalista del hombre. Charles Darwin, 1809 a 1872. Naturalista inglés, célebre por haber propuesto la teoría sobre el origen de las especies por evolución, como consecuencia de la selección natural. Albert Einstein, 1879-1955. Físico alemán responsable de algunas de las más revolucionarias teorías de la física moderna, como son la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Sus estudios permitieron, entre otras cosas, la invención de la bomba atómica. Carl Sagan, 1934 a 1996. Astrónomo, astrofísico y divulgador estadounidense, fue uno de los principales entusiastas del proyecto de búsqueda extraterrestre SETI y un insigne educador en cuestiones científicas. Libros sagrados del agnosticismo. No existe un libro sagrado, pues los agnósticos no creen en lo sacro, ni tampoco lo niegan, dejándolos en un punto neutral ante las deidades de todos los creadores, basándose más en la filosofía del
solo sé que nada sé. Pero existen libros de ilustraciones filosóficas de la actualidad como el Dr. Russell, llamado Soy ateo o agnóstico. ¿En qué países de América hay más agnósticos? Al igual que con el ateísmo, los países con mayor nivel socioeconómico y desarrollado son los que más poseen población agnóstica, los cuales son Uruguay, Chile y Argentina. ¿Qué diferencia hay entre ateo y agnóstico? Que un ateo es el que afirma que no existe ningún ente que merezca el nombre de Dios, y que un agnóstico es el que afirma que no hay pruebas que demuestren la existencia o inexistencia de dioses.